Bien, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están listos? Bien, creo que están listos. Bien, antes de explicar cómo vamos a realizar el examen de la siguiente semana, vamos a aclarar algunos puntos que parece que no están claros. Bien, esta es la tarea de esta semana, que creo que hay un poco de confusión. Vamos a repasar un poco la primera tarea de la anterior semana. Los que no han presentado esa tarea ya no pueden realizarla, aunque para enviar la segunda tarea tienen que tener los dos elementos, ¿no? El título, que ya no va a ser evaluado, y la segunda parte. Bien, no están leyendo adecuadamente las instrucciones. Esto se hace más dificultoso cuando queremos llevar una educación virtual en una pantalla pequeña como el celular. Lo recomendable siempre es descargar los documentos e imprimirlos. Y cuando consultamos a nuestros compañeros del curso, en vez de aclarar nuestras ideas, se van confundiendo más. Bien, recordamos la instrucción de la primera actividad del trabajo final. Recuerden que estamos haciendo el trabajo paso a paso. Paso a paso. Apenas hemos dado 2 pasos hacia el trabajo final. Bien, ¿qué decía el trabajo de la anterior semana? El trabajo final consiste en elaborar un texto argumentativo sobre ecología y medio ambiente. Ese es el resultado final cuando estemos en la última semana de clases. Hasta ese día vamos a hacer los siguientes pasos. Aquí son ejemplos de lo que es un texto argumentativo. Son ejemplos. Bien, ¿qué una explicación? Primera actividad. Claramente dice aquí, escoger el título del trabajo relacionado a la ecología y el medio ambiente. Escoger el título. Ejemplos de título. Ahí tenemos ejemplos de otras áreas. Por ejemplo, tenemos títulos para educación, ahí hay varios. En un tema social hay varios, pero ustedes tenían que elegir un tema relacionado a la ecología y al medio ambiente. Ahí se termina la primera tarea de la anterior semana, que tenían que enviarlo por correo electrónico. Bien, ahora, ¿cuáles eran las instrucciones de la segunda tarea? Instrucciones, segunda tarea, segundo paso. Y aquí claramente dice, planteamiento de la tesis de nuestro texto argumentativo. Y he repetido ya a algunos estudiantes, no debemos confundir lo que es la tesis de grado, que es el trabajo de investigación que presentamos para finalizar nuestra carrera. Estamos hablando aquí de la tesis de nuestro texto argumentativo. Tesis de grado y tesis de texto argumentativo tienen una relación, pero no son lo mismo. Son cosas que tienen algunas cosas similares, pero algunas cosas diferentes. La tesis de grado es un documento, una investigación grande, que tiene ciertos elementos. No, aquí estamos pidiendo la tesis de nuestro texto argumentativo. Tarea, escribir la tesis de mi texto de acuerdo al tema que elegí.
La anterior semana hemos elegido un tema y ahora planteamos la tesis. Luego enviar al correo electrónico. Explicación. Aquí está. La tesis es la afirmación que sirve de base a la argumentación. Mediante ella se expresa la opinión del autor sobre un tema determinado. Su expresión más sencilla consiste en el empleo de la forma condicional del verbo deber, es decir, debería o no debería. Ejemplo, se debería gastar menos dinero en armamento. Ahí está la tesis de un texto argumentativo. ¿Cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 palabras hemos planteado la tesis de mi texto. No necesitamos, por el momento, más. Otro ejemplo. Los programas infantiles no deberían incluir escenas de violencia. Ahí está planteada una tesis. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Entonces, la tarea que yo tenía que enviar esta semana era así de sencillo. Otro ejemplo, debería haber más vigilancia policial en las calles, sobre todo de noche. Tesis de un texto argumentativo. Aquí hay algunas explicaciones, características de la tesis. Una tesis bien formulada debe tener las siguientes características teniendo en cuenta que surge de una situación polémica. Se debe redactar en una oración y no en una frase. Esta oración constituye el enunciado central que se va a defender o sustentar en la argumentación. La argumentación es el siguiente paso que vamos a hacer. Aun cuando hay múltiples maneras de hacerlo, aunque en el texto dice que la forma más sencilla es hacerlo de esta manera. Pero otros prefieren usar pienso que, creo que, en mi opinión, me parece, es necesario, etc. En una sola oración. Bien, una buena tesis ha de tener las siguientes cualidades. Alcance limitado. Los temas generales, o sea, las tesis muy generales no nos sirven. Los temas de amplio contenido, temas generales, son difíciles de desarrollar. Debe evitar la trivialidad sin caer en la extravagancia. ¿A qué se refiere trivialidad? Alguien podría decir, yo pienso que el color rojo es el más bonito, pero eso es trivial, no es objetivo. ¿No es cierto? No puedo defender esa idea. Ha de estar formulada lo más claramente posible, evitando tanto la ambigüedad y la divagación. Algunos autores prefieren plantear la tesis usando las siguientes frases. En mi opinión, yo pienso, yo estimo que, etc. Pero hemos dicho que la forma más adecuada es esta que está en los ejemplos. Las tesis deben formularse en forma de oración u oraciones gramaticales completas. Lo único que tenían que mandar era una oración completa. La oración deberá ser enunciativa, evitándose interrogativas, ya que la tesis es una respuesta a una interrogación. Es decir, deberíamos evitar interrogaciones, ¿no? Debe incluirse palabras clave que se concentren las tesis y sobre las que se podrá establecer un plan de desarrollo. Ejemplo de tesis con otros elementos del texto argumentativo. Aquí la tesis, tenemos aquí, se muestra también junto con el título y después vienen los argumentos que todavía no hemos hecho. La siguiente tarea va a ser esa, pero hoy era esta forma en la que tenían que enviar. Los que han enviado pueden corregirlo, yo les voy a mandar individualmente la corrección de su tesis y ustedes van a comprobar. Los que han mandado una tesis entera, un texto completo, tendrán que volver a hacer. Bien, por ejemplo, aquí dice, debe prohibirse el consumo de alcohol a los menores de edad. Ese es un planteamiento de tesis. Y repito una vez más,
No confundan con una tesis de grado, es otra cosa. Bien, estructura del texto argumento. Aquí tenemos la tesis, que es lo que hemos planteado esta semana. En la próxima semana vamos a hacer los argumentos y finalmente la conclusión. Y recién en ese momento tendremos nuestros textos completos. Bien, eso es básicamente en lo que se refiere al texto, perdón, al planteamiento de la tesis de un texto argumentativo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, preguntas sobre la tarea que tenían que enviar al correo electrónico esta semana. Adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, sí, preguntas. En el caso de que yo le haya mandado mi trabajo que tenga el título, la tesis, el argumento y conclusión, tengo que volverlo a rehacer y solo mandarle la tesis. Voy a leer cuidadosamente. Es posible que ya esté incluido ahí la tesis y yo te voy a hacer llegar las observaciones. Y vamos a ver si después vas a mantener o cambiar algo. Ya a todos los que han enviado, por el mismo correo les voy a mandar las observaciones. Sí, adelante, ¿alguien más? Yo quería hacer una pregunta. Yo también mandé el título, la tesis, el argumento y la conclusión, pensando que estaba bien así. Claro. Y ahora no, parece como si lo hubiese enviado, no sé si le ha llegado, entonces esa es mi preocupación ahorita. Ya, no hay problema. Es decir, la práctica, como su nombre lo indica, es una práctica. Yo en la práctica puedo fallar, puedo cometer errores. En este caso, los errores son porque probablemente no he leído cuidadosamente el texto o he preguntado a alguien y ese alguien me ha indicado de una forma que no debería ser. La práctica para mí está entregada y se califica como práctica, ¿no? Pero las observaciones las voy a hacer llegar individualmente a cada uno para ver si tienen que corregir algo. Como en el anterior caso, por ejemplo, hubo una participante que envió el título de su tema, pero el tema no tenía nada que ver con ecología y medio ambiente. Por lo tanto, tiene que cambiar su título, pero esa práctica cuenta como válida y el estudiante ha sido calificado, ¿no? Pero son errores que a veces uno comete. Bien, siguiente pregunta. Licenciado, una pregunta. Dime. En el caso de que, como mis compañeros anteriormente decían, que le han enviado, digamos, la tesis con los argumentos y la conclusión, en el caso de que esté bien, ¿lo tenés que volver a hacer o ya se queda para su calificación nomás, licenciado? Ya, gracias. Voy a leer cuidadosamente y voy a ver si hay que corregir algo, hay que agregar algo o hay que cambiar algo, ¿no? Y si el trabajo tiene una calidad de acuerdo a un nivel universitario, no hay problema, ¿no? Es como hubieran adelantado un poco el trabajo, pero siempre se puede mejorar y corregir algunos detalles. Sí, no hay problema sobre eso. Ok, gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta sobre el trabajo? Bien. Entonces, si no hay preguntas más sobre el trabajo que acaba... Sí, adelante, Lady. Una consulta, ¿el texto argumentativo tiene que tener o tiene un cierto límite, sí, límite de hojas, o sea, de presentación, cuántas hojas debe ser y eso? No, justamente una característica del texto argumentativo es la brevedad. Un texto de
argumentativo de más de 6 páginas, el lector no lo va a leer. Puede haber un texto entre 5 o 10 páginas. Hay textos argumentativos de 20, 30, pero solo lo eligen determinados escritores, ¿no? Nosotros que estamos empezando con la práctica de escribir textos argumentativos, puede tener entre 1 y 3 páginas. No hay un número exacto, ¿ya? Es que eso depende de la problemática que estoy analizando. Si mi problema es bien concreto, no necesito incluir tantas páginas que no me dicen en realidad mucho, ¿no es cierto? Este es para muchos es nuestro primer trabajo. La idea es que yo pueda tener como alternativa en mi vida profesional la creación de este tipo de artículos para poder comunicar lo que como profesional en ecología y medio ambiente quiero comunicar a la sociedad. Esos textos tienen la característica de ser breves y que los lectores lo lean muy rápidamente, ¿no? Así que no hay un límite, pero ustedes van a realizar, yo creo, entre 2, 3 o 4 páginas como máximo. No se califica la cantidad. Aquí se califica si el título está bien planteado, si la tesis está bien planteada, si los argumentos que están realizando son adecuados y su conclusión a la que han llegado es la adecuada. Eso se califica más que la cantidad. Porque además tenemos como objetivo publicar de cada uno que entregue el trabajo final en algún sitio web y eso lo pueda leer también las autoridades de la UPA de la UTB, perdón, y por qué no otros estudiantes, ¿no? Para que puedan ver que ustedes han creado un propio texto argumentativo. Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre el trabajo final? Bien, creo que no. Si me permiten un momentito, voy a grabar toda esa parte que acabo de